La luz parpadeante del aula apenas iluminaba lo suficiente para ver las mesas desordenadas y las paredes agrietadas. Estábamos atrapados aquí. Sabía que no debíamos haber entrado en la escuela abandonada, pero había sido la idea de todos, el reto. Un simple juego entre estudiantes aburridos que buscaban emociones fuertes antes de los exámenes. Un reto en el que debíamos pasar la noche en este lugar y al final recibiríamos el premio, la libertad del miedo. Era un edificio viejo, dejado a su suerte después de un incendio hace años. Nadie hablaba de lo que había ocurrido, pero había rumores. Niños perdidos, profesores muertos, todos atrapados entre las llamas, y lo que más nos había emocionado, las historias de que sus espíritus aún vagaban por los pasillos. Aquella noche éramos 5. El plan era simple: recorrer cada rincón del edificio, grabar pruebas de que habíamos estado allí, y luego regresar al amanecer. Fácil. O al menos eso pensamos al principio. Pero ahora, al mirar a mi alrededor, sentía una presión en el pecho que apenas me dejaba respirar. Algo andaba mal desde el momento en que cruzamos la puerta. El aire estaba denso, cargado de un olor a quemado, y cada paso resonaba con un eco extraño, como si las paredes susurraran secretos que no deberíamos escuchar. Al fondo del pasillo se escuchó un ruido, un crujido seco, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Nos miramos, sin atrevernos a hablar. Uno de los chicos sacó su teléfono para iluminar mejor, pero la pantalla solo mostró un reflejo deformado de nuestras caras, estiradas y pálidas. De repente, un grito rompió el silencio. Alguien más estaba en la escuela. Corrimos hacia el sonido, adentrándonos más en los oscuros pasillos. Al llegar a una de las aulas, nos encontramos con una escena perturbadora. Una figura estaba encorvada en el rincón, con la cabeza baja y los brazos cruzados sobre su pecho. Parecía un estudiante, pero no era uno de nosotros. Su uniforme estaba sucio, cubierto de manchas negras que apestaban a podredumbre. Dimos un paso atrás cuando notamos que su cuerpo se movía, con espasmos extraños y erráticos, como si sus articulaciones estuvieran rotas. Nos miró de repente. Sus ojos huecos reflejaban una desesperación indescriptible. No era humano, no completamente. Las cuencas de sus ojos parecían vacías, pero podíamos sentir que nos observaban. De su boca escapaba un murmullo que llenó el aire con una sensación helada. Era un sonido que no debería existir, como un eco distorsionado de risas infantiles mezcladas con lamentos de dolor. Uno de nosotros intentó hablarle, pero antes de que pudiera decir una palabra, la criatura se abalanzó hacia él, rápida como un rayo. Lo derribó al suelo en un abrir y cerrar de ojos. Su cuello se torció en un ángulo imposible, mientras aquel ser retorcido se aferraba a su cuerpo, mordiendo su carne con furia. El grito que salió de su garganta fue desgarrador. El sonido de la piel y los huesos rompiéndose nos llenó los oídos mientras retrocedíamos aterrorizados. Corrí. No recuerdo haberlo decidido. Mi cuerpo simplemente reaccionó, arrastrando a los demás conmigo. Pero mientras escapábamos por los pasillos, algo me decía que ese no era el único. Nos internamos más en la oscuridad, corriendo sin dirección. Las puertas y ventanas estaban selladas, como si la misma escuela nos hubiera encerrado en su vientre. Cada paso retumbaba como un latido, como si la estructura misma se alimentara de nuestro miedo. No podía dejar de pensar en el grito de mi compañero. Su rostro desfigurado se repetía una y otra vez en mi mente, una imagen grabada a fuego que no podría olvidar, aunque saliera de allí. Si es que salía. Al doblar una esquina casi choco con otro de los chicos. Estaba pálido, sus ojos desorbitados, y jadeaba como si hubiese visto algo peor de lo que nosotros ya habíamos presenciado. No tuvo que decir nada. Su expresión lo decía todo. Algo más estaba siguiéndonos.
No sabía qué era, pero lo sentíamos. Esa presencia viscosa que llenaba el aire a nuestro alrededor, agazapada, esperando el momento adecuado para atacar. El edificio no tenía fin. Cada puerta que abríamos nos llevaba a más pasillos idénticos, como un laberinto que mutaba a voluntad. Las paredes crujían, y en ocasiones creíamos escuchar risas lejanas, agudas, de niños, que resonaban por todo el lugar. Llantos también, como si la escuela estuviera llena de espectros infantiles que no habían podido escapar del fuego. Intentábamos no detenernos demasiado tiempo en ningún lugar, pero el cansancio comenzaba a pasarnos factura. Mis piernas temblaban y mi pecho ardía. Tenía que detenerme, aunque fuera solo por un momento. Nos escondimos en un cuarto pequeño, una especie de salón de almacenamiento con estanterías vacías y un olor a moho que casi me hacía vomitar. La puerta, a medio caerse, apenas podía sostenerse sobre sus bisagras. Nos agachamos en silencio, temblando, rogando que no nos encontraran. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo de la habitación, en la esquina más oscura, había algo que no debería estar allí. Primero pensé que era una sombra, una simple ilusión causada por nuestra mente agotada, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, entendí que no era eso. Era una figura pequeña, encorvada, con el cuerpo retorcido de un niño. Su piel era gris, casi traslúcida, como si estuviera hecha de cera derretida. Pero lo que me heló la sangre fue su sonrisa, una mueca antinatural que cruzaba su rostro de oreja a oreja, mostrando dientes afilados y torcidos que sobresalían como los de un animal hambriento. Me quedé petrificado, mi cuerpo negándose a moverse. Podía escuchar mi propio corazón latiendo tan fuerte que pensé que el sonido me delataría. Uno de los chicos me miró y siguió la dirección de mi mirada. Cuando sus ojos se encontraron con aquella cosa, dejó escapar un jadeo ahogado. El niño no se movía, solo nos observaba con esos ojos vacíos, pero su sonrisa se hizo más grande, demasiado grande, como si su boca estuviera a punto de desgarrarse. De repente, comenzó a caminar hacia nosotros, lentamente, con una cadencia extraña, arrastrando los pies en el suelo polvoriento. No podía apartar la vista de sus manos. Eran largas, demasiado largas, con dedos delgados como agujas que se estiraban hacia nosotros. En ese momento, supe que no estábamos a salvo en ningún lugar. La criatura dio un paso más y algo crujió bajo sus pies. Huesos, esparcidos por el suelo, restos de algo o de alguien que no habíamos notado antes. Entonces la puerta detrás de nosotros se abrió de golpe. El niño no estaba solo. La puerta se abrió con tal violencia que pensé que la madera se partiría en pedazos. Nos dimos la vuelta, esperando lo peor, pero lo que vimos hizo que el horror dentro de mí se expandiera como una masa pegajosa e imparable. Lo que entró no era humano. Era una amalgama retorcida de carne, huesos y extremidades que no pertenecían a ningún ser vivo. Era como si el lugar hubiera decidido recoger los restos de quienes habían perecido en el fuego, fusionándolos en una monstruosidad imposible. Piernas y brazos colgaban de su cuerpo deforme, moviéndose con una sincronía inquietante, como si todo estuviera siendo controlado por una mente perversa. El aire se llenó con un hedor indescriptible. No era solo el olor a carne quemada, sino algo más profundo, más putrefacto, como si aquella cosa hubiese estado pudriéndose desde el interior. La criatura avanzó hacia nosotros, arrastrando una maraña de tendones y huesos, mientras emitía un sonido sibilante, como si respirara por 1000 bocas a la vez. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Uno de los chicos intentó correr, pero apenas dio 2 pasos antes de que algo lo agarrara por el tobillo. Miré horrorizado cómo una de las manos que colgaban del cuerpo de la criatura se extendía, alargándose más allá de lo que parecía posible,
y lo arrastraba hacia ella. Su grito fue corto, interrumpido por un chasquido seco. No tuve que ver más para entender que su cuello había sido roto en un solo movimiento. Retrocedimos hasta la pared, atrapados entre la criatura que se abalanzaba sobre nuestro amigo y el niño que ahora había llegado al centro del cuarto, su sonrisa imposible más amplia que nunca. Lo observé mientras se acercaba, sus ojos vacíos clavados en los míos. Su piel comenzaba a cambiar, volviéndose más oscura, como si algo se retorciera bajo la superficie, intentando salir. El chico a mi lado no pudo soportarlo más. Con un grito de puro pánico, corrió hacia la puerta, intentando esquivar a la criatura que acababa de devorar a nuestro compañero. Pero apenas cruzó el umbral, el suelo bajo sus pies se desmoronó como si nunca hubiera estado allí. No hubo tiempo de advertirle. Desapareció en la oscuridad con un grito que se apagó demasiado rápido. La criatura pareció regocijarse en su victoria. Emitió un sonido grave, como una carcajada que surgía de las profundidades del abismo. Sus múltiples ojos, los pocos que tenía diseminados en su cuerpo amorfo, brillaron por un segundo antes de volver su atención hacia nosotros. No teníamos escapatoria. Cada rincón del lugar estaba infestado de esta cosa. Podía sentir que no había ninguna lógica, ninguna razón en su existencia. Era el caos puro, una representación física de la muerte que se cernía sobre nosotros. En un acto desesperado miré hacia la ventana. A pesar de que estaba cerrada, era nuestra única opción. Con un movimiento rápido, tomé una de las estanterías oxidadas y la arrojé con todas mis fuerzas. El vidrio estalló en 1000 pedazos, haciendo que la criatura emitiera un chillido agudo, como si el ruido la hubiera herido de alguna manera. ¡Corre!, grité, mi voz quebrada por el miedo y la desesperación. El chico que estaba conmigo no se lo pensó 2 veces. Saltamos por la ventana, el aire frío golpeando nuestras caras como un recordatorio cruel de que aún estábamos vivos. Por ahora. Al tocar el suelo, el impacto nos sacudió, pero seguimos corriendo, tropezando en la hierba húmeda y el lodo. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentir que algo nos seguía, algo que no dejaría de cazarnos hasta que no quedara nadie. El eco de los pasos no era solo nuestro. Algo más había saltado tras nosotros. El aire alrededor se volvió más denso, cargado con una humedad que hacía cada respiración pesada, como si el ambiente mismo quisiera sofocarnos. No había escapatoria real, lo sabía, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que la razón. Corríamos a ciegas, a través de la oscuridad que parecía tragarse cualquier destello de luz que pudiera habernos dado esperanza. El suelo bajo mis pies estaba cada vez más resbaladizo, y más de una vez casi caí. Pero los sonidos detrás de nosotros, esos pasos que no eran nuestros, me empujaban a seguir adelante. El chico iba un par de metros delante de mí. Podía oír su respiración agitada, el pánico evidente en cada jadeo que soltaba. Pero de repente, el ruido de su carrera cesó. Lo busqué frenéticamente, el corazón latiéndome en los oídos. No había tiempo para detenerme, así que, entre la penumbra, extendí mi mano, esperando tocar su hombro o al menos verlo, pero lo único que encontré fue vacío. ¿Dónde estás?, murmuré, mi voz apagada por el eco inquietante del lugar. Avancé unos pasos más, el miedo golpeando mi pecho, cuando de repente lo vi, o al menos lo que quedaba de él. Estaba atrapado en el suelo, como si algo invisible lo hubiera jalado hacia abajo. Solo se veían sus manos, medio enterradas, estirándose hacia mí en una súplica muda. No gritaba, no hablaba, solo su cuerpo convulsionaba mientras lo que sea que lo arrastraba lo hundía más en la tierra. Caí de rodillas, intentando agarrarlo. Mis dedos rozaron los suyos, pero en el momento en que lo hice, sentí un frío intenso correr por mi brazo, como si una descarga eléctrica atravesara mi cuerpo. Grité,
apartando la mano de inmediato. A pesar de que mi vista se nublaba por el horror, pude ver lo que estaba sucediendo. Algo oscuro, una especie de manto viscoso, cubría su piel, envolviéndolo por completo. No era solo la tierra la que lo tragaba, sino una especie de sustancia viva que se retorcía, como si estuviera hambrienta. No pude hacer nada más que retroceder. Mi cuerpo se movía por puro instinto, alejándome de la escena. Lo vi desaparecer por completo, absorbido por el suelo, mientras el último destello de vida se desvanecía de sus ojos. El horror no terminó ahí. Apenas su cuerpo desapareció, el suelo donde se encontraba comenzó a abrirse, como una grieta oscura que se expandía lentamente hacia mí. Me levanté tambaleante, la adrenalina manteniéndome en movimiento. Sabía que no podía detenerme. La grieta se ensanchaba, y desde su interior podía oír susurros. Voces, muchas voces, todas hablando al mismo tiempo. Palabras que no entendía, pero que llenaban mi cabeza de imágenes oscuras y aterradoras. Traté de bloquearlo, pero era imposible. Era como si algo estuviera intentando invadir mi mente. Al girar, tropecé con una raíz saliente y caí al suelo, golpeando mi cabeza contra una roca. El dolor me cegó por un momento, pero el miedo a lo que me seguía fue suficiente para hacerme levantarme de nuevo. Escuché un sonido familiar en la distancia, algo que al principio me pareció irreal. Era el sonido de un campanario, su eco resonando en el aire, tan fuera de lugar en esta pesadilla que casi me hizo reír de la locura de la situación. Pero no había lugar para la risa, solo para el terror. Corrí hacia el sonido, sin saber si era una señal de salvación o una trampa más. Los pasos detrás de mí seguían ahí, cada vez más cercanos. Sentía la presencia acercarse, el calor de su aliento, aunque no había nadie visible. Algo me seguía, algo que no necesitaba ser visto para ser temido. El sonido del campanario se hacía más fuerte, pero con cada campanada sentía como si la realidad se distorsionara a mi alrededor. El eco retumbaba en mis oídos, no como un simple sonido, sino como una vibración que calaba profundo en mi pecho, como si quisiera desgarrarme desde adentro. Mis piernas empezaban a fallar, el cansancio acumulado pesaba sobre mí, y cada paso parecía más lento que el anterior, como si algo estuviera tirando de mis tobillos. El terreno cambió. Las raíces y rocas desaparecieron bajo mis pies, dando lugar a lo que parecía un camino pavimentado, pero la oscuridad seguía siendo absoluta. No podía ver a más de un par de metros de distancia, y cada vez que miraba hacia atrás, ese vacío insondable me recordaba que no estaba sola. Algo estaba allí. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Finalmente, el sonido del campanario cesó, dejándome en un silencio tan opresivo que me hizo detenerme de golpe. La ausencia del ruido era más aterradora que el eco ensordecedor de antes. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada más que la negrura. Mis pulmones ardían por la falta de aire y la desesperación me envolvía. De repente, un faro de luz apareció en la distancia, titilando débilmente como una esperanza lejana. Sabía que no debía confiar en nada en este lugar, pero no tenía opciones. Me dirigí hacia la luz, tratando de ignorar el zumbido en mi cabeza, ese zumbido que había reemplazado al sonido del campanario y que parecía hacerse más fuerte con cada paso. Algo dentro de mí susurraba que la luz era una trampa, que debía girar en dirección contraria, pero mi cuerpo ya no respondía a la razón, solo avanzaba. Conforme me acercaba, me di cuenta de que la luz venía de una especie de edificio. Parecía una vieja escuela abandonada, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de moho. La entrada principal estaba entreabierta, y la luz titilante provenía de algún lugar en el interior. No quería entrar,
pero una fuerza invisible me empujaba hacia adelante, como si mis pies estuvieran atados a hilos invisibles. Al cruzar el umbral, sentí un cambio inmediato en el aire. Adentro, el ambiente era más denso, con un olor rancio a polvo y descomposición. La luz provenía de una única bombilla en el techo, que parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras alargadas en las paredes. El zumbido en mi cabeza se intensificó, tanto que tuve que cubrir mis oídos, pero eso no lo detuvo. Caminé por el pasillo, mis pies resonando en el suelo de baldosas sucias. A lo largo de las paredes había viejas fotos enmarcadas, pero al acercarme a ellas, noté que las caras de los estudiantes estaban borrosas, como si algo o alguien hubiera arañado sus rostros hasta hacerlos irreconocibles. El escalofrío que me recorrió la espalda fue inmediato. El pasillo parecía interminable, y cuanto más avanzaba, más deformado se volvía el entorno. Las paredes empezaban a estrecharse, las luces se volvían más tenues, y el suelo parecía moverse bajo mis pies. Mi mente gritaba que algo estaba terriblemente mal, pero no podía detenerme. Había algo más en ese lugar, algo que sentía a cada paso que daba, algo que no era visible, pero que se movía en las sombras. Y entonces, al llegar al final del pasillo, vi lo que no quería ver. Una puerta al final del corredor se abrió lentamente, y detrás de ella, una silueta me esperaba, inmóvil, como si hubiera estado observándome todo este tiempo. La puerta crujió al abrirse del todo, revelando una figura que parecía más sombra que persona. Estaba quieta, pero su presencia llenaba la habitación con una densidad asfixiante, como si todo el aire hubiese sido succionado de golpe. Mis pies no querían avanzar, pero algo en esa oscuridad me empujaba a seguir, a entrar en esa habitación que parecía el corazón de todo este mal. La luz intermitente que colgaba del techo se apagó de repente, dejándome a oscuras. Mi respiración era lo único que rompía el silencio. Sentí que algo se movía en las sombras. El aire se ondulaba como si la misma realidad estuviera siendo deformada. El zumbido en mi cabeza era tan fuerte que me dolía pensar. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Algo invisible y grotesco se aferraba a mis tobillos, deteniéndome. De pronto, la luz volvió a parpadear, iluminando lo que estaba frente a mí. Los cuerpos de estudiantes que yacían apilados en el suelo, retorcidos en posiciones antinaturales, con sus rostros deformados por expresiones de puro terror. Todos ellos tenían los mismos uniformes que vi en las fotos del pasillo, pero ahora sus caras eran fácilmente reconocibles. Eran los mismos que habían desaparecido. Sentí náuseas. El olor de la muerte era abrumador, pero lo peor no era eso. Uno de los cuerpos se movió. Su brazo, roto en múltiples lugares, se estiró hacia mí. Su boca se abrió en un grito mudo, como si intentara advertirme de algo, pero no había palabras, solo un susurro ahogado que escapaba de su garganta. Mi mente luchaba por entender lo que veía, pero el miedo me paralizaba. La silueta en la esquina de la habitación dio un paso adelante. No podía distinguir sus rasgos, pero cada parte de mi ser gritaba que lo que estaba ante mí no era humano. Su presencia se sentía como una mancha en la realidad, como si estuviera fuera del tiempo y espacio. No hablaba, pero podía sentir que me estaba observando, evaluando, como un depredador que saborea a su presa antes de atacar. Intenté retroceder, pero mis piernas seguían atrapadas. Y entonces lo sentí, ese toque helado que se arrastraba por mi piel. Algo más estaba aquí conmigo. Mis ojos recorrieron la habitación, pero no vi nada, solo sombras. Pero el toque no era una ilusión. Sentía dedos fríos como el acero recorriéndome los brazos, subiendo lentamente hasta mi cuello. El pánico me nublaba la mente. Quería gritar, pero no podía. Mi garganta estaba seca, bloqueada por el terror. Las sombras en la habitación se agitaban,
como si algo estuviera surgiendo de ellas. La silueta se acercó más y finalmente, en la luz parpadeante, pude ver algo. No era una figura humana. No tenía rostro. Era un vacío, un agujero en la realidad, una entidad que no debería existir. Las paredes empezaron a temblar, como si el edificio mismo intentara rechazar la presencia de esa cosa, pero era inútil. Sabía que no tenía escapatoria, que esta cosa, lo que fuera, no me dejaría salir. Los cuerpos a mi alrededor empezaron a moverse lentamente, arrastrándose hacia mí, sus manos torcidas tratando de aferrarse a mi ropa. Sentía sus dedos fríos e inertes, intentando tirar de mí hacia ellos, como si quisieran que me uniera a su destino. La silueta se detuvo a pocos metros de mí, inclinándose ligeramente hacia adelante, y en ese momento lo supe. Había estado aquí antes, y siempre terminaba igual. El peso de la verdad cayó sobre mí como un bloque de cemento. Todo empezó a tener sentido, pero no el tipo de sentido que otorga consuelo, sino el que trae consigo desesperación absoluta. Esta no era la primera vez que estaba aquí. Esta cosa, esta entidad, me había arrastrado de vuelta una y otra vez. Un ciclo interminable de horror del cual nunca había escapatoria. Los cuerpos en el suelo no eran solo los estudiantes desaparecidos, también eran versiones de mí mismo. Fragmentos rotos de intentos fallidos, cada uno condenado a repetir esta pesadilla. Las sombras comenzaron a alzarse, tomando forma, devorando la poca luz que quedaba en la sala. Sentía el frío de la muerte abrazándome desde todos los ángulos. Los cuerpos apilados a mis pies se movían con una lentitud aterradora, y aunque apenas podían levantar sus miembros fracturados, me arrastraban más cerca de esa cosa. Intenté gritar, pero mi voz se había ido. Solo quedaba el latido acelerado de mi corazón, que retumbaba en mis oídos como el tamborileo de un verdugo a punto de sentenciarme. De repente, el edificio entero comenzó a vibrar. Las paredes empezaron a agrietarse. El polvo caía desde el techo como si el mundo mismo se estuviera desmoronando. Intenté resistir, pero mis piernas seguían atrapadas por esos dedos muertos, y cada vez que me retorcía para liberarme, ellos tiraban con más fuerza. La sensación de impotencia me hacía desear que todo terminara rápido, que el sufrimiento no se prolongara más de lo necesario. La silueta estaba justo delante de mí ahora. No podía ver sus ojos, pero podía sentir su mirada perforándome el alma. Sabía que esta cosa había jugado conmigo desde el principio. No tenía rostro, no tenía forma concreta, pero su mera existencia distorsionaba la realidad a su alrededor. Era como si las leyes del tiempo y el espacio se hubieran fracturado en su presencia. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Una de las versiones de mí mismo, uno de esos cadáveres retorcidos en el suelo, se levantó con un espasmo violento y se lanzó hacia la silueta. En un último acto de desesperación, intentaba enfrentarse a lo que nos había condenado una y otra vez. Pero la entidad ni siquiera titubeó. Con un movimiento lento y deliberado, extendió un brazo largo y deformado, agarrando a mi otro yo por el cuello, levantándolo en el aire como si fuera un muñeco de trapo. En ese momento supe que no había esperanza. Esto no era una batalla. Nunca lo había sido. Todo esto era un espectáculo grotesco, una danza macabra donde el resultado siempre era el mismo. Sentí cómo las manos frías me envolvían más fuerte. Mi visión comenzó a oscurecerse mientras el sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose llenaba la habitación. Con mi último resquicio de conciencia, miré hacia el techo. El polvo continuaba cayendo en cascada y las grietas se extendían como venas malditas por todo el lugar. La entidad, con una calma aterradora, me observó un instante más antes de levantar su otra mano, esa que no había utilizado para destruir mi otra versión. Estaba lista para terminarlo. Mi respiración era superficial,
cada bocanada de aire más débil que la anterior. Y entonces lo vi, mi reflejo en sus ojos vacíos, en esa nada absoluta. No había dolor, no había salvación, solo el ciclo. Un ciclo infinito en el que siempre terminaba en este lugar, enfrentándome a este mismo horror. Todo se oscureció por completo mientras un eco resonaba en mi mente, una palabra repetida infinitamente, que se hundía en mi conciencia justo antes de que todo se apagara. Siempre. Todo se desvaneció en la negrura total. El ciclo volvía a comenzar.